Diego, gusto en saludarte, un abrazo para ti junto con Hassan, te mandamos también muchos saludos y los mejores deseos para este 2022. Estás muteado Diego, por favor, desmuteate. Perdón, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Oye, no, feliz año, gracias por la invitación, saludarlo a ustedes también al canal, al equipo, a todos los trabajadores de este medio independiente y esperemos que sea un bonito año. Sí, Se pues, dé al menos un horizonte un Se poco más, pinta para interesante, por lo menos. pero en los 4 años pasados, así que ojalá que nos vaya bien. esa es la idea, que nos vaya Sí. bien, como dice la tía Yoli. Bueno, oye Diego, partamos por lo más contingente, lo que ha pasado en la jornada de ayer en la elección de directiva de la Convención Constituyente, lo trabado que está la elección de la presidente o presidenta. Algunos ven, como lo hemos discutido durante toda la primera hora, que esto es mucha democracia y hay que agradecerlo porque en el fondo las diferencias se resuelven de esta manera, forzando acuerdos, con sufragios que nos permiten representar ideas de buena manera. Otros dicen, no, esto es un circo constituyente, ¿cómo no puede ser que se pongan de acuerdo? Acá hay un control de la izquierda y no son capaces de escoger un solo candidato. ¿Qué lectura le das tú a todo lo que está ocurriendo en el poder constituyente? Mira, primero que todo, ojalá tuviésemos un mecanismo igual, de transparente, de abierto y de cara a la ciudadanía acá en el Congreso. Acá en el Congreso el mecanismo es cerrado, es con votos que no sabe de dónde salieron porque uno deposita sin poner su nombre y luego se cuentan solamente y eso se presta para una cocina, evidentemente, y la convención está para otras cosas, para subir el estándar a la democracia y creo que en ese sentido que se demoren lo que se tengan que demorar y creo que eso está bien. Ahora, creo que de todas formas cae una reflexión y una crítica legítima, más que al mecanismo, yo creo que a las fuerzas políticas, que son las que están encargadas de construir acuerdos y llevar adelante las transformaciones y las posturas también y las posiciones de quienes hoy sostienen, digamos, una vía por la transformación, por la profundización democrática. Y allí yo también quiero hacer una crítica más que a los grupos en particular, una crítica genérica también a las fuerzas de cambio que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Estoy justo ahora leyendo un libro muy bueno que se llama La superioridad moral de la izquierda, que es de Ignacio Sánchez Cuenca, un profe español, y habla mucho de la tendencia fisípara que tiene parte de la izquierda, esta tendencia a reproducirse por la división o por la fisión. Y eso es porque muchas veces se consideran que para llegar a los puntos ideales no puedo sacrificar mi purismo ideológico. Y creo que allí hay un problema también en parte de los nuevos grupos de izquierda o que se reivindican también como transformadores de subirle demasiado los costos a los consensos. Y creo que eso es una crítica legítima y que siempre va a estar existiendo y que existe bueno, en la historia de los movimientos sociales de la izquierda en general. Y creo que allí falta más diálogo, hay que fortalecer esa capacidad de construir acuerdos, porque lo que está al frente es el, digamos, es la desorganización y de una u otra manera la puesta de posiciones que van a afectar a una constitución que nos va a regir los próximos quizás 50 años. Entonces creo que allí es importante colocar en el centro los actores y las actrices, los liderazgos que hoy garantizan también un avance de las fuerzas transformadoras de cara a lo que va a ser este segundo tiempo, que justamente está, digamos, lo más importante, que es la votación de las normas constitucionales que nos van a regir los próximos 50 años. Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo y Hassan también asiente con la cabeza, por lo tanto, yo creo que para los momentos que estamos viviendo se requieren liderazgos transversales, grandes, amplios, sobre todo para la legitimidad del poder constituyente que está ya en su fase final del trabajo, en el último tramo. De hecho, esto termina en julio, si es que no se logra extender. También está terminando un ciclo legislativo, ya quedan, si no me equivoco, 3 semanas de trabajo con el receso que queda para febrero. Estamos en esta primera semana que ya se está terminando o estamos llegando al ombligo. Entonces me gustaría saber cómo observas tú lo que está pasando, qué es lo que esperas para las últimas 3 semanas. Y por supuesto ya vamos a entrar en los detalles de algunos proyectos que ha enviado el gobierno, pero fundamentalmente, ¿uno se puede forjar alguna expectativa cuando resta tan poco para cerrar el ciclo? Que, por ejemplo, ahora con el proyecto de pensiones tuvieron 4 años para ponerse sensibles con las personas mayores. Justo ahora, a un mes de dejar el gobierno, empujan con suma urgencia este proyecto que no tiene financiamiento. Entonces, yo creo que lo que hace ahora el gobierno en este último tramo es tratar de tirar proyectos
simbólicos que le permitan a Piñera terminar no con una tan baja aprobación de cara a lo que va a ser la derecha en general en los próximos 4 años, de comenzar en un Congreso que va a estar bien friccionado, que tiene una buena parte de los votos, yo diría cerca de más del 45% del Congreso lo tienen ellos. Por tanto, necesitan también terminar un gobierno no tan decaído en términos de opinión pública. Y creo que para eso están empujando todos estos proyectos ahora último. Y creo que es muy simbólico lo que pasa con pensiones. Y además que van a dejar en una posición muy incómoda en términos de materia fiscal al nuevo gobierno que viene a plantear también modificaciones a la matriz tributaria. Creo que no hay mucho más que reflexionar respecto a eso. El gobierno tuvo su oportunidad y se le dieron varias oportunidades también, incluso por parte de gente de la oposición, a propósito de varias acusaciones constitucionales que se les perdonaron de mala manera, a mi juicio, a varios ministros. Y creo que allí lo que hoy nos espera es básicamente una muerte lenta, pero bien, zigzagueante por parte de la derecha, que hoy comienza a dejar el poder. Y bueno, por parte de las fuerzas de oposición, que van a ser oficialismo, queda una cuestión bien importante, que es ponerse de acuerdo en la mesa de la Cámara. Que ojalá la mesa de la Cámara se presida por alguien que comparta los principios del Ejecutivo, de nuestro próximo presidente Gabriel Boric, para no torpedear las transformaciones y poder darle celeridad a los proyectos de ley, a las iniciativas también que mandaten los ministros a este Congreso. Y eso está difícil. Está muy difícil. Sí, quizás lo más difícil de todo. Mira, Diego, yo creo que la tarea va a ser casi imposible si se pone un plazo del próximo año o del año subsiguiente para transformaciones estructurales. Yo creo que el pueblo chileno está muy dolido, muy traumado por la desidia del gobierno de Piñera durante la pandemia. También por la violación de derechos humanos durante el estallido, pero con toda la violencia del Estado contra las movilizaciones sociales, nos fuimos a una cuarentena encerrados en casa, espantados, con miedo de salir por el virus que estaba dando vueltas, y con un gobierno que no estaba dando ayuda. Entonces la gente tenía esa situación de terror donde el gobierno no respondía, y eso caló hondo, creo yo. Entonces el pueblo está dolido y hay que dar respuestas inmediatas a ese dolor, ese trauma. Y esa respuesta tiene que ser económica, pero no de las grandes transformaciones de la economía, sino de una respuesta directa, como es lo que está debatiendo con un salario mínimo de 500,000 pesos, con un sistema de subsidios directos a las pymes para poder financiar ese salario mínimo más alto. Eso no está hablando de cambiar ni el neoliberalismo, ni el extractivismo, ni generar derechos sociales universales. Es solamente tratar de sanar un poco la herida abierta de la pésima gestión de Piñera. Pero en términos de la construcción de mediano y largo plazo de un nuevo modelo, que es lo que propone el programa Gabriel Boric, es imposible avanzar eso con un Congreso que está, con un Senado que está empatado, con un sistema político que está altamente disperso. Y yo creo que el primer y el segundo año de Gabriel Boric va a ser más bien tiempos de consulta, y les va a tocar a ustedes conversar. Me gustó mucho lo que mencionaste, ¿no? de Sánchez Cuenca. Yo no soy un gran fanático del mundo intelectual español en general, pero creo que hay un punto interesante ahí sobre la superioridad moral de la izquierda. Es interesante cómo Podemos, Errejón y gente ex Podemos toma esa interpretación de que hay que dejar de cierta forma ese purismo. Yo siempre pensé que el problema de la izquierda es que trata de hacer dos cosas a la vez, que trata de hacer una transformación personal de sus militantes. Entonces, mucho de las lógicas se hace mucha burla, ¿no? de la lógica de las funas, del lenguaje inclusivo, de ser ultra políticamente correcto, pero eso es como transformar la vida personal en un ámbito súper reducido, donde estamos pensando en nuevas normas para gobernar la vida personal. No tenemos esas reglas y hay que transformar esas reglas. Y otra cosa es transformar a nivel macro todo el país, y eso implica tejer acuerdos con un país que no ha hecho esas transformaciones personales. Entonces chocan, y constantemente hay un choque entre la política personalista casi religiosa de la izquierda, que es transformación personal, con trabajar en el barro, que es la realidad de cómo es la sociedad actual, y por eso chocan.
Yo creo que es algo que no vamos a poder resolver, pero les va a tocar a ustedes conversar con el público, con toda el individualismo y toda la dispersión que existe, para convencer a la gente y para tejer esos grandes acuerdos, no solamente en el Parlamento, sino a nivel país. Y quería preguntarte, ¿cómo ves la posibilidad de, en ese sentido, desbordar el Congreso y mantener como unas conversaciones, unas consultas ciudadanas mucho más amplias para los primeros 2 años en vez de enfocarse en una agenda legislativa? Es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, tú mencionaste a Íñigo Errejón. Íñigo Errejón tiene un libro con García Linera que se llama ¿Qué hegemonía?, que justamente intentan abordar los problemas de las fuerzas transformadoras cuando llegan al gobierno después de épocas de calor, de fervor. Nosotros estamos viviendo nuestra propia revolución. Siempre cuando uno es de izquierda y lee los libros de la revolución, uno piensa que todo es como el octubre, digamos, ruso, pero la verdad es que no es tan así. Yo creo que hoy Chile está viviendo un proceso de transformación, un proceso de cambios, cambios revolucionarios de cara a lo que era el sentido común y el eje cultural de la política chilena hace, no sé, solamente 5 años atrás, se fue quebrando con los movimientos sociales del 2006, del 2011, etcétera. Entonces, ahí creo que la construcción de hegemonía, en un sentido virtuoso, es clave para lo que van a ser los próximos años y sobre todo para lo que va a ser el primer ciclo del gobierno de Gabriel Boric. Uno efectivamente necesita atender la necesidad urgente y económica de la población y los dolores. Hablamos de los dolores de las personas mayores que hoy tienen la mayor tasa de suicidio. Hay que resolver los problemas de la salud mental en Chile, hay que resolver los problemas que tienen que ver con la reactivación económica, donde tú tienes a mucha gente dependiendo del IFE, sin capacidad de producir ni de generar trabajo, que eran pequeñas empresas de 2, 3, 4 trabajadores, el mismo bar el negocio de la esquina, que finalmente terminó muy enclaustrado y hoy tiene que comenzar a salir adelante. Esos dolores hay que resolverlos, pero hay que ser consciente también que esas expectativas tampoco van a poder ser satisfechas en un 100%, porque hoy justamente necesitamos una matriz productiva distinta, necesitamos una matriz tributaria que permita recaudar para gastar en derechos sociales, y por allí decía en un video que le hizo Pepe Mujica a Gabriel, claro, los que venimos de la subalternidad es difícil que podamos controlar las expectativas del mundo económico porque no venimos justamente de esa clase o de ese mundo que es capaz de administrar esas expectativas que finalmente comienzan siempre por un acto del habla. Y el mensajero es muy importante. Es distinto que te hable un empresario de que va a haber crecimiento económico a que te hable movimientos sociales y actores subalternos de que efectivamente van a generar, digamos, crecimiento económico. Entonces, allí el concepto de crecimiento está en juego y eso es una disputa cultural por cuáles van a ser los ejes que nos van a permitir hoy resolver lo urgente, quizás no 100%, pero mantener la esperanza de que vamos avanzando hacia un modelo distinto basado en el cuidado, en el amor y en las garantías públicas y de un Estado que va a cuidar a quienes hoy se están quedando atrás en la fila. Eso no tiene una receta, pero yo me atrevo a señalar que la Convención Constitucional es clave y hay que entrelazar justamente el desarrollo de un proyecto alternativo de gobierno en lo urgente con una expectativa a mediano y largo plazo con la Convención Constitucional. Por eso es importante también la votación que se está dando ahora, en este momento, porque también es parte de esa disputa por el sentido de lo político, de que lo político vuelva finalmente a hacer algo importante en la vida de la gente, donde los horizontes de cambio y de tu propia vida, de tu propio futuro, no se vean constreñidos por el sálvese quien pueda, no se vean constreñidos por el hiperindividualismo, no se vean constreñidos finalmente porque no puedes llegar a fin de mes. Claro, me están dando una salida a mi falta de dinero para llegar a fin de mes, pero me están dando una salida también que me llena en lo espiritual, en mis expectativas para mis hijos, a propósito, por ejemplo, de la crisis climática, o también de los movimientos de mujeres que hoy están poniendo en el centro, justamente abandonar la violencia del patriarcado hiperneoliberal hacia un modelo distinto de cuidado hacia las mujeres y hacia las disidencias sexuales. Todas esas esperanzas se tienen que mantener arriba.
Y eso es lo difícil, va a ser muy difícil que esa ola que se movilizó por Gabriel Boric, ese millón de votos más, que fueron muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos movimientos socioambientales, se mantengan también a la guardia, porque no vamos a poder lograr todos estos 4 años, porque no tenemos mayoría en el Congreso, porque probablemente no vamos a tener la holgura fiscal para generar cambios con certidumbre, con responsabilidad, y porque eso se tiene que ir construyendo mediante también un colectivo y una cultura nueva de nuevos sujetos que irrumpen en la política, y eso es muy complejo. Pero ese es el desafío histórico finalmente. Sí, estoy súper de acuerdo que ese es el desafío, como esto de mantener junto ese movimiento y consolidarlo. De cierta forma es un problema institucional, de crear una estructura institucional capaz de mantener esa movilización y canalizarlo hacia esos cambios que son de más largo plazo, porque el pueblo se moviliza porque está con un dolor fuerte, ¿no? Por una situación puntual, pero mantener eso en el tiempo es un truco un poquito más difícil. Sí, me gustó mucho solamente para agregar, sí, este libro que te nombraba, se habla mucho del flujo vital, claro, que te llevó a ganar. Entonces, el flujo vital, tú tienes que mantenerlo vivo. Si te vienes muy para acá, si haces cosas muy de corto plazo, economicistas, que no impactan sustantivamente en esa esperanza, en ese flujo vital, pierdes, te conviertes más de lo mismo. Si te vas muy allá, si comienzas a hacer cosas muy de sueños, muy de horizontes, sin resolver lo urgente, lo cotidiano, claro, quizás puedes mantener parte de ese flujo vital vivo, en la esperanza, en el sueño, pero hay una gran parte, una gran mayoría de pueblo, clase trabajadora, que te va a dar la espalda, porque la luna de miel dura solamente 6 meses cuando tú recién llegaste al gobierno. Es el juego de la cuerda floja. Y mantener ese equilibrio es lo difícil. Es complejo. Que me gustó que Diego mencionó lo de lo espiritual, porque hay ese famoso dicho, ¿no?, que dicen que la derecha busca nuevos adeptos y la izquierda busca herejes, que es parte de esa cuestión religiosa problemática. La izquierda va criticando a las personas porque busca subir los niveles morales, y al final la única cosa que hace la derecha es invitar más gente a su iglesia grande de las élites. Porque es mucho más fácil ser de derecha en un mundo neoliberal e individualista. Sí. Es mucho más fácil, las propuestas escalan más rápido. Totalmente, estás viviendo en una cancha de ellos. Es más pragmático todo, y también hay una reflexión también de cómo se mide el éxito en nuestra cultura. Esto ya lo podemos elevar a un nivel filosófico. Y es re interesante hacerlo, y es sano hacerlo. Pero el pragmatismo también es importante cuando tenemos tiempo agotado, dificultades como en la conformación del nuevo Congreso, que va a estar en una proporción bastante similar entre lo que uno cree de la centroizquierda y la derecha, y aparte con las definiciones que vienen a partir del trabajo de la Convención Constituyente. Entonces, yo valoro mucho esta conversa y lo que la hemos elevado, pero en términos prácticos hay que hacer también una priorización. ¿Tú dónde pondrías los acentos? Porque hay cuestiones que son de largo plazo, como por ejemplo ese cambio cultural de colocar la vara del éxito en otra medida. El tratar de darle una vuelta en 180 grados a lo que es el concepto de solidaridad, de trabajo en colectivo, terminar un poco con el individualismo que nos afecta a todos en alguna medida. Bueno, esas son cosas de largo plazo. En lo concreto, para que este gobierno tenga éxito, ¿tú dónde pondrías los acentos? Yo creo que es muy importante la propuesta sobre una pensión universal garantizada de 250.000 pesos, en la medida en que vamos avanzando también en una modificación del sistema de pensiones en Chile, que probablemente necesita quórums que hoy no tenemos en el Congreso, pero que sí tenemos los quórums para elevar esta pensión general de 185.000 pesos, que probablemente va a quedar a 250.000 pesos. Eso creo que es clave. Lo otro que siento que es muy importante es atender dolores urgentes que hay hoy en el seno del pueblo, que tiene que ver con la niñez, de cómo hoy avanzamos en mejorar este Sename que sigue siendo el Sename, pero que se le cambió de nombre. Creo que hay es como cuando tú tienes un desafío que es de futuro, creo que es igual de urgente que hablar de lo que quizás necesitas para comer hoy. Quizás un niño no va a ver los resultados en 2 o 3 años, pero si quieres terminar con el narcotráfico, si quieres terminar con la segregación barrial, necesitas trabajar y enfocarte en la educación y en la promoción de los derechos de la niñez. Y creo que eso
siempre va a ser algo urgente. Y otro ámbito que es fundamental también es la reactivación económica, por cierto. Hoy estamos saliendo de la pandemia y la reactivación económica tiene que traer el paradigma de aprovechar quizás esta crisis no para ir reproduciendo el crecimiento bajo las mismas lógicas de concentración. Por tanto, allí las modificaciones tributarias que se hagan necesitan beneficiar a la pequeña empresa, a la mediana empresa, para que podamos ir creando también a nivel regional, digamos, desarrollos locales que sean mucho más diversos que lo que habíamos tenido quizás en la prepandemia. Entonces, ahí yo creo que hay que centrarse como el primer y segundo año. El primero o segundo año, es cierto. Bueno, me gustaría preguntarte también, en términos de volver un poquito a lo que estábamos hablando antes, para que la gente lo entienda bien. El proyecto presentado por el gobierno por la pensión universal garantizada, ¿cierto? Que hay una discusión hoy día, de hecho, veía al ministro Melero explicando en un matinal cómo está financiado esto, pero en lo concreto, para que la gente entienda, ¿cuál es la gran dificultad que tiene este proyecto presentado por el gobierno y por qué ustedes dicen que no tiene financiamiento? Porque básicamente lo que necesita anualmente para funcionar es casi un punto del PIB. Y solamente está financiado con nuevos recursos en cerca de un tercio, mediante el proyecto de mini reforma tributaria, para terminar con algunas exenciones, y eso nos permitiría recaudar cerca de 0.3 puntos del PIB. El resto del dinero que se necesita para financiar esta medida, que va a ser, digamos, de por vida hacia adelante, sí, claro. Va a ser un gasto permanente, no está contemplado dentro del informe financiero. Por tanto, tú vas a sacar de forma permanente también recursos de los fondos soberanos de nuestros ahorros, y eso a la larga genera déficit fiscal, eso es irresponsabilidad fiscal, y cuando hay déficit e irresponsabilidad, suceden que se te acaban los recursos y tienes que ir a la deuda, y eso implica una transformación de todo, quizás la lógica de responsabilidad fiscal que incluso ellos mismos defienden. Entonces, ese es el gran problema. Y ahora, claro, ellos no van a tener en sus manos el Ejecutivo y por tanto la facultad presupuestaria y financiera del Estado la vamos a tener nosotros. Por tanto, es un cacho. El cacho es de una pelota que la tiran para nuestro lado de la cancha. Claro, es muy evidente. Y nosotros vamos a tener que hacernos cargo. Sí, porque nadie va a estar en contra de esto, por lo tanto, meten un buen jaque porque es un proyecto efectista, pero es populista. Transversal, pero hueco. Es populista y antipatriota. Sí, pues. Es lo más antipatriota que hay, que es la lógica, tengo que entregar el país a la izquierda, entonces mejor entregar un país en la ruina. O sea, es que es sabotaje. Tal cual. O sea, entregar proyectos sin financiamiento es sabotaje. Y eso, que hablan y dan gárgaras con responsabilidad fiscal y separan el proyecto, que el proyecto que tiene un gasto permanente tenía una parte que era tributaria, y lo separaron. O sea, ¿desde cuándo cuando un proyecto que no se financia con los recursos tributarios actuales se pone la ley y se separa de la parte financiera? Eso en la historia de lo que han hecho en estos años es algo insólito. Y es imposible. Cuando debían dar un ejemplo de irresponsabilidad fiscal, el mejor ejemplo es tener dos proyectos, uno de gasto y otro de recaudación separados, y que más encima el que recauda no te completa todo el gasto. Entonces es como matemáticamente es absurdo. Es muy chistoso. Es absurdo, es un sabotaje. Los mismos derechistas, los intelectuales y economistas sobre todo, que estaban tan preocupados con cambiar el régimen político, decían, no, porque los regímenes parlamentarios no tienen el control presupuestario porque los parlamentos pueden aprobar muchos gastos. Por eso el presidente tiene que tener iniciativa exclusiva, bla, 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 bla. Es su misma gente, porque en la regla del Congreso estadounidense es que cada gasto permanente tiene que venir en la misma ley el componente tributario, ¿no? Entonces eso de cada vez que uno gasta uno tiene que tener ingresos. Y eso lo rompen ellos en la derecha chilena. Y están tan preocupados de no crear un nuevo sistema porque el sistema actual supuestamente protege ese equilibrio fiscal. Y es mentira. Es que se cayó que la única cosa que les importa es defender sus privilegios. Y todos los temas de responsabilidad y buen manejo económico es simplemente falso. Sí, más encima dicen que justamente no al royalty, a la gran minería, no al impuesto a los súper ricos. Cuando se discutió terminar con algunas exenciones tributarias, por ejemplo, la repatriación de capitales que
decían que no iba a recaudar lo suficiente. Bueno, son varios aspectos que al final terminan haciendo evidente lo que ya se venía arrastrando hace más de 2 años en la pandemia, de que no les interesa en lo más absoluto el concepto de responsabilidad fiscal y están dispuestos a romper el Estado y lo público cuando ellos no son los que están encargados de administrarlo. Les importa un bledo, la verdad. Y eso es una derecha que es extremadamente peligrosa de cara a que tenemos que construir en el próximo gobierno. Entonces, aquí se repite la lógica del sabotaje cuando llega una persona o un proyecto que pone en duda tu horizonte de privilegios, por tanto vengo y lo rompo todo. Si yo me salgo de la mesa, agarro el mantel con todas las cuestiones y trato de botarlo todo. Eso me parece que es muy... Esperemos que nazca una derecha, de esta reflexión esperemos que nazca una derecha que sea mucho más responsable y que construya puentes, en vez de tirar todo por la borda cuando ellos no son los que ganan. Es verdad. Diego, te voy a leer comentarios de la gente de la comunidad, tanto en YouTube como en Facebook. Mario, por ejemplo, nos escribe en YouTube. Toda la razón, Diego Ibáñez. Lo que está hablando es lo fundamental para hoy. Habla ahí de la Convención Constituyente. Javiera Paz Vergara en Facebook. Querido Diego, el problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. José Mesías dice, las castas le tienen pánico a los movimientos ecologistas. Ariela Díaz, la tiene clarita Diego. Iván Vélez, Hassan tiene razón, los partidos políticos sí apoyaron a la independiente Cristina Orador, pero bueno, lo perdimos, hubiera sido una presidenta de lujo. Ernesto Escalante, Piñera nos va a robar el litio, dice, bueno. Pati Arauz, el litio se defiende igual que la constituyente. Lidia María Pía Poblete, sí, de verdad, difícil ser de izquierda. Brevemente ya, porque estamos cerrando, Diego, tu posición frente al tema del litio. ¿Qué se debe hacer ahí? ¿Qué es lo que vas a hacer tú, de hecho? No, Empresa Nacional del Litio, ahora se presentó un recurso de protección para tratar de impedir esta licitación, quedan 10 días, así que vamos a hacer todo el esfuerzo porque esto no salga adelante. Entiendo que Gabriel se va a juntar con el ministro Jovet para plantearle algunos problemas, si no me equivoco, hoy o mañana, así que estamos a la espera también de esa reunión. Es un proceso administrativo donde es muy difícil que nosotros como Congreso podamos incidir. Se han presentado, un proyecto de ley para que esto no vuelva a ocurrir, pero no nos sirve el que no vuelva a ocurrir, y se presentó un recurso de protección, así que vamos a estar presionando también por la vía de la política, pese a que todas las herramientas hoy están en manos del Ejecutivo, así que por eso es muy importante la reunión que tenga hoy Gabriel con el ministro Jovet. Así es. Gracias, Diego Ibáñez, que pasa por los micrófonos de La Voz de los que Sobran. Buen mes de enero y, bueno, a descansar después para retomar el trabajo en marzo. Igual, chiquillos, un abrazo y sigan adelante, que tengan muy bonito comienzo de año. Nos vemos. Gracias, Diego Ibáñez. Nos vemos pronto. Acá... Y buena suerte con